Evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes, porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo una obra de 15.000 metros cuadrados, con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Qué tienen en común ella que vive en Chascomús y el que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220.
Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios 1220. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Volvé a Argentina, volvé que te quiero. Extraño tu abrazo, tu gloria, tus sueños. Volvé a Argentina, te quiero ver grande. Juntos podemos salir adelante. Que vuelva el trabajo, vuelvan las ganas, la educación, las ideas claras. Que vuelva la ley, la justicia, el respeto. Vuelvan los honestos, los buenos ejemplos. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez. Volvé a Argentina, volvé que te quiero. Vuelvan los valores de nuestros abuelos. Ciencia y salud será lo primero, premiando el esfuerzo y uniendo a tu pueblo. Que vuelvan los sabios, aquellos que enseñan, mujeres y hombres sumando sus fuerzas. Pongamos de pie a la celeste y blanca, ponete la 10, sos nuestra esperanza. Volvé, quiero que vuelvas a ser. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día, muy buen día, día nublado, otra vez en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 6 grados 4, hoy va a llegar hasta aproximadamente los 12 grados y va a estar nublado, por lo que dice el pronóstico por ahora, ¿no? Humedad 81% y está, bueno, está ahí, está como en una, es un invierno otoñal. Bueno, muchas novedades existen en la Argentina y sobre todo de índole política. Ahora a las 9 nomás, en un ratito nomás va a estar Daniel Haddad con un grupo de sindicalistas en la Universidad de Buenos Aires. Daniel Haddad ya está prácticamente lanzado hacia una carrera que no sabemos dónde termina. Ni él lo sabe todavía, no sabe si va a ser candidato a presidente o a qué va a ser, pero ayer dijo que quiere juntar a lo mejor de la Argentina, las universidades, los empresarios, los docentes que quieran armar algún tipo de propuesta alternativa. Esto implica necesariamente una tocada de oreja, una mojada de oreja o una señal muy fuerte hacia Javier Milei, ¿no? Un Javier Milei, presidente de la Nación, que está totalmente aislado, que en este momento no habla ni siquiera casi con sus colaboradores, habla con Karina Milei, muy desorientado, desconcertado en cuanto a cómo seguir, en cuanto a la baja de la imagen pública que tienen las encuestas. Habla poco, está hablando poco, no tiene letra para contar
y los números siguen dando bajo. Hoy se conoce el índice de inflación a las 4 de la tarde. Se espera un índice más alto que el 1,9 que dio en el mes de junio. Este índice de inflación de julio estaría entre ese índice de junio y el 2,9 que dio en la ciudad de Buenos Aires. Así que podría estar por arriba de 2 el índice de inflación de hoy. No es una buena noticia para Javier Milei, que lucha, su principal activo político es poder decir que él bajó la inflación. Más allá de que esto no se verifique del todo, se desaceleró, sí, la inflación, pero hoy no se puede decir que bajó porque la inflación sigue estando, la indexación en las tarifas, en los servicios, sigue ocurriendo, y entonces las familias la pasan mal. Tan mal la pasan que hoy vamos a ver un video de un periodista que cuenta que dos jubilados en una provincia tomaron la decisión de quitarse la vida mutuamente en una suerte de pacto suicida porque no le alcanzan para vivir. Yo también tengo gente que a veces me pide trabajo porque hacemos vinculaciones laborales y me hablan en esos términos: ya no estoy desesperado, no sé qué hacer. Recientemente una señora que se dedica al servicio de cuidar personas, también me decía: suerte que me consiguió un trabajo que, bueno, duró algunos días, después, por suerte, por desgracia no pudo continuar, pero sigue trabajando por horas. Me decía en esos términos, ¿no? Estoy desesperada, no sé qué hacer, ¿no? Eso en lo político, repasamos a Daniel Haddad en la UBA con sindicalistas. Va a estar Jorge Sola, uno de los triunviros de la CGT, y va a estar Jerónimo, ¿no? El otro, uno de los otros triunviros, Cristian Jerónimo, y también va a estar el albañil Gerardo Martínez. Así que ya vemos para dónde apunta Daniel Haddad. Quiere tener un discurso para el sindicalismo. Hay que ver qué sale de esa reunión y hay que ver en qué se concreta, ¿no? Después, ayer hubo una reunión sorpresiva por lo menos para muchas personas, de todo el peronismo, o por lo menos de los principales dirigentes del peronismo. No estaban todos, pero sí estaban los principales. Estaba Máximo Kirchner, que representa a la madre, que es Cristina Kirchner claramente. Estaba Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estaba Sergio Massa, también uno de los referentes también en la provincia de Buenos Aires y en el peronismo en general. Estaba también en la reunión. La reunión la convocaron Germán Martínez y José Mayans, los dos jefes de bloque, uno de diputados de Unión por la Patria y el otro por el Senado, Mayans. También estaba Sergio Silioto, gobernador de La Pampa, Gustavo Melelia, que no es peronista, pero es un aliado, que es gobernador de Tierra del Fuego. Estaba Ricardo Quintela, que es gobernador de La Rioja, y algún otro que por ahí se me escapa. Y ahí, en esa reunión, se decidió taxativamente que el peronismo va a hacer todo lo que esté a su alcance para que no se eliminen las PASO. Esto es porque la razón que dieron es para poder generar un espacio grande y potente para ganarle a Milei. Ustedes saben que las PASO lo que tienen de bueno es que pueden unir a muchos precandidatos, y esos precandidatos que se unen, compiten en una elección primaria antes que las generales, y el ganador, en teoría, se queda con los votos de todos los candidatos, porque todos los candidatos se comprometen a apoyar al ganador. Después hay una negociación que lo ocupa cada uno en el futuro gobierno. A alguno le toca la presidencia de la Cámara de Diputados, a otro la presidencia provisional, a otro un ministerio, a otro ministerio, y así se reparten el poder y conforman un nuevo gobierno. Entonces, lo que transmitieron como mensaje en esa reunión fue: ahora todos los peronistas que existan en el Senado y en diputados tienen que votar en rechazo a la eliminación de las PASO que propone Javier Milei y obstruir esa reforma, porque esa reforma solamente le conviene a Milei, no le conviene a los partidos de la oposición. Lo hemos dicho muchas veces, porque
Milei hizo esto o quiere hacer esto para, como él va a ser, se supone que quiere ser candidato a la reelección y no compite con nadie o no quiere competir con nadie, lo que surgiría de esto es que él ya sería candidato puesto por decreto y obligaría a los otros partidos a hacer elecciones internas o a dirimir candidaturas o a ir con candidatos separados. Entonces, al ir con candidatos separados, él plantea, o Milei los obliga a dividirse. Con las PASO, el sistema electoral ayuda a la unificación de distintos partidos o distintas vertientes dentro del partido. Entonces, lo que está ahora en juego y el interrogante que existe es, por ejemplo, Raúl Jalil de Catamarca o Osvaldo Jaldo de Tucumán, que estaban aliados con el gobierno, ¿van a apoyar al PJ? Yo creo que sí. Yo creo que ya Jalil y Jaldo, por ejemplo, y lo mismo que Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, ya se despegaron del gobierno de Javier Milei. Lo mismo está pasando con Hugo Pasalacqua, el gobernador de Misiones, que ya se despegó o se está despegando del gobierno de Javier Milei. Entonces es muy posible que todos los senadores que antes votaban leyes con el oficialismo, hay que ver qué hace Flavia Arroyón, por ejemplo, que es senadora que responde a Gustavo Sáenz de Salta, y hasta hace pocos días votaba a favor de la eliminación de las PASO. Creo que ahora va a haber una modificación, porque para poder estar dentro del PJ, dicen ellos, hay que votar orgánicamente en contra de las PASO. Y al que vote a favor de la eliminación de las PASO, lo que quieren es votar en contra de la eliminación de las PASO, eso quise decir. Y el que vote a favor de la eliminación de las PASO, bueno, va a tener un castigo político. El peronismo le va a poner un candidato competidor en su provincia para que pierda. Bueno, eso es una amenaza, ¿no? Entonces, ahora sí, el peronismo empieza a unirse de verdad. Este es el momento en donde el peronismo huele la sangre del que gobierna y empieza a tomar decisiones de unificación. Como pasó, ¿se acuerdan en el 2018-2019, cuando el peronismo estaba dividido y Macri no pegaba una, no daba pie con bola en el gobierno, la inflación subía, la recesión seguía su curso, no había actividad económica, el dólar amenazaba con subir y finalmente se une el peronismo y le gana la elección a Macri, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Cuando gana la PASO del peronismo, el dólar trepó, etcétera, etcétera. Ahora se reúnen de nuevo para reeditar la unión del peronismo. Los peronistas, cuando no están en el poder y están en el llano, están siempre batallando, peleando, disputando lugares, a veces hasta con violencia física, pero cuando llega el momento de la elección, esto lo tiene que saber todo el mundo político, ¿no? Es decir, hay que saberlo, hay que tener esta lectura del peronismo. Cuando llega la elección, en donde puede disputar el poder, se unen todos, después discuten los cargos, pero se unen porque el poder lo quieren. Son un aparato muy aceitado para ganar elecciones. Entonces, ayer Luis Caputo dijo en una conferencia con empresarios, dijo, no hay posibilidad que Kicillof gane las elecciones porque nunca lo van a apoyar de ningún lado. Nadie se va a unir. Pocas horas después, nadie se va a unir con Kicillof, dijo. Pocas horas después, Kicillof estaba en una reunión con Mayans, Martínez, Massa, Máximo Kirchner, Silioto, Melela, Quintela. Bueno, están los principales jefes del PJ reunidos con Kicillof. Porque claro, cuando vienen las elecciones se unen. Otro dato que va a ocurrir hoy a las 11 de la mañana es una reunión entre Mauricio Macri y Karina Milei. Karina Milei, convertida en la jefa política de La Libertad Avanza, con un Milei que no puede tomar decisiones políticas porque no está emocionalmente capacitado para eso, ni siquiera sabe hacerlo, pero Karina Milei con el asesoramiento de Eduardo Lule Menem, de Martín Menem, que saben de política, se va a reunir con Mauricio Macri. Dato importante. Cuando Mauricio Macri lanza la candidatura de Hernán Lacunza, ¿se acuerdan la semana pasada que anduvo por todos los medios Lacunza, como esta semana Daniel Haddad? Karina Milei enciende las alarmas amarillas y no le gustó nada, porque Lacunza podría robarle votos a Javier Milei. Entonces, ¿qué pasa? Karina Milei contraataca secretamente, algunos dicen que esto ya se está hablando puertas adentro, ataca con Diego Santilli para mandarlo a la Ciudad de Buenos Aires y que compita
contra Jorge Macri. Claro, me competís en la nacional con Hernán Lacunza, que me va a sacar votos, yo te compito en tu ciudad con Diego Santilli. Diego Santilli quería ir de candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, ahora podría ser, nada está definido esto, pero son cosas que se conversan. Entonces, ahora podría ir a la ciudad de Buenos Aires para competir contra Jorge Macri. Y en la provincia de Buenos Aires, preguntaba yo, y ahí podría ir Daniel Scioli. Bueno, ya fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2 periodos consecutivos, y como dato adicional, Santiago Caputo está distanciado de todas estas decisiones. Y algunos dicen que está conversando con Daniel Haddad. A lo mejor como asesor potencial futuro, sí Haddad, sí y solo sí Haddad es candidato a presidente. Bueno, este es el panorama general que hay. En este contexto, ayer Diego Santilli viajó al Norte Grande, se reunió con 10 gobernadores del Norte Grande, y recibió muchísimas quejas y reclamos porque el gobierno lo que quiere es votar la ley de zonas frías, es decir, quitarle el subsidio de la energía de gas a las zonas frías. Para eso eliminaría, por ejemplo, a Buenos Aires, a Mendoza y a una cantidad enorme de localidades del beneficio del subsidio por zona fría, y entonces menos personas, menos ciudadanos, menos consumidores podrían tener el beneficio del subsidio. Pero eso tiene que ser por una ley. La ley fue votada en diputados, ahora está en el Senado. Entonces negocia eso con los senadores y con los gobernadores. Pero ayer fue al Norte Grande para tratar de convencerlos de que vayamos juntos con esta ley, y los senadores lo barajaron y le dijeron, bueno, acá nosotros exigimos, pedimos, reclamamos que se extienda la red de gas en el norte, porque no tenemos gas en el norte, las industrias nuestras están funcionando a leña, esto es del siglo XIX y no del siglo XXI, entonces como no hay tendido de red de gas en el norte, quieren que haya gas en el norte. Una de las obras que piden es la reversión del gasoducto de Vaca Muerta hacia la zona norte. Interesante el punto, porque además le pidieron que baje los subsidios también, o mejor dicho, que eleve los subsidios o que subsidie a los hogares vulnerables de algunas zonas del Norte Grande, también con energía eléctrica, porque se necesita la energía eléctrica, porque son zonas de altas temperaturas casi todo el año. Entonces se consume mucha energía eléctrica vía aire acondicionado, y la energía eléctrica ya casi no tiene subsidio, con lo cual también le piden: te votamos lo de las zonas frías, pero danos las zonas cálidas. Y el gobierno le dijo, bueno, vamos a estudiarlo, nosotros estamos en un plan para las zonas cálidas, pero no hubo ningún acuerdo y van a seguir hablando. Hubo discursos encendidos, después vamos a contar algunos de las frases, ¿no? Por ejemplo, el gobernador Gustavo Sáenz, que es aliado, o por lo menos lo era, del gobierno de Salta, dijo, nosotros tenemos nuestra propia agenda, no la agenda ni del gobierno, ni de la Ciudad de Buenos Aires, ni de AMBA, ni de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual se diferenció drásticamente del gobierno. Hugo Pasalacqua dijo que estamos viviendo en el siglo XIX porque tenemos que tener tendido de gas. También Osvaldo Jaldo de Tucumán fue muy duro también en su discurso en el día de ayer con Diego Santilli. Por supuesto, Diego Santilli tiene una personalidad muy avesada, muy política, muy en términos, se diría, en el mejor sentido de la palabra, los trata con mucha cancha, ¿no? Es decir, es muy canchero Diego Santilli para hablar con gobernadores, y sobre todo cuando son peronistas, porque él viene del peronismo, conoce el idioma y sabe cómo hablarles, ¿no? Pero lo cierto es que más allá de la cordialidad y que hubo fotos y demás, más allá de eso, los reclamos existieron, y los reclamos no son para Santilli, son para Javier Milei y son para el Toto Caputo, ¿no? El ministro de Economía, al que también le están picando el boleto día a día porque no encuentran manera, ¿no?, de hacer funcionar la economía real. Y ahí en las provincias también está pegando muy dura la recesión.
Ahí también en las provincias votaron en contra de la ley de tierras, como ya vimos, y algo se está rompiendo, o ya se rompió, un cristal que ya se rompió, que era esa alianza de Paz al Agua, de Gustavo Sáenz, de Raúl Jalil, de Osvaldo Jaldo, los gobernadores del Norte Grande, que ya le están soltando la mano a Javier Milei. 8:37 minutos, la temperatura 6 grados 5, hace frío en la Ciudad de Buenos Aires, está nublado, seguimos hasta las 10 con unas cuantas verdades. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, ayer hubo de todo, ¿no? Hubo declaraciones de Luis Caputo, hubo también denuncias de Marcela Pagano, hubo una denuncia también del diputado de la coalición cívica Maxi Ferraro de supuestas irregularidades en las concesiones de la empresa Aeropuertos Argentina 2000. Hubo números en donde se está viendo la caída de Milei en las encuestas, nada más ni nada menos que difundidos por A24, que es un canal que siempre, bueno, ha tenido un equilibrio bastante interesante con Javier Milei, con Eduardo Feynman, con Pablo Rossi. También hubo definiciones de Rabier, de Adrián Rabier, que dice que no va a haber plan platita para pagar las deudas. Hubo de todo un poco, ¿no? Algunos disparatados, como Diego Recalde, que dice que si los 20 millones de personas endeudadas y se suicida solo una por día, quiere decir que las deudas no son un detonante tan grave para para suicidarte, ¿no? La verdad, siempre Diego Recalde, el cineasta vocero, entre comillas, de Milei, dice una sarta de pavadas que es bastante admirable, ¿no? Con la soltura que las dice y que las larga, ¿no? Bueno, hubo de todo. Una de las noticias dolorosas que ocurrió es que, mirando un streaming me enteré que hubo una pareja de jubilados que se suicidó porque no le alcanza la plata. Escuchemos lo que pasó, lo mostraba Infobae.com. Dos jubilados que deciden quitarse la vida en un pacto suicida porque no podían afrontar sus cuentas. Esto es en Río Negro, un matrimonio de jubilados que habría pactado un suicidio, quitarse la vida ambos por una cuestión económica. Ellos tenían problemas económicos, dejaron una carta contando de sus problemas económicos y contando que iban a tomar una decisión autolesiva. Bueno, ellos percibían la jubilación mínima o cercana a la mínima, cada uno cobraba algo así como 600.000 pesos y el alquiler que ellos estaban pagando era también de 600.000 pesos. En los últimos días, la dueña del edificio en el que estaban ellos viviendo le habría dicho que tenía que renovarle el alquiler. Esa renovación se iba de 600.000 pesos que estaban pagando a más de 1 millón de pesos. Y no solo eso, sino que tenían que pagar para renovar 3 meses de alquiler. De acuerdo a la reconstrucción de la cronología, ellos habrían tomado la decisión de primero escribir una carta y luego quitarse la vida. Ocurrió el día sábado en horas de la noche. De acuerdo a lo que encontró la policía en el lugar, habrían ingerido pastillas porque habían encontrado blisters vacíos y también algo de alcohol. En el caso de Jorge Horacio Ortiz, habría fallecido la propia noche del sábado, y en el caso de Mabel, su pareja, habría sobrevivido a haber estado más de 2 días en el lugar, probablemente con el cadáver de su esposo. Los vecinos fueron los que hacen esta denuncia cuando ven que no estaba este hombre, que también pudo haber tenido que ver con la presencia de olores nauseabundos, y el día martes recién es que llega la policía al lugar, que encuentra el cuerpo de Jorge
Jorge, y encuentra también los blisters de pastillas y esta especie de nota suicida. También el testimonio, la declaración espontánea que hace la mujer tiene que ver en esta línea con un pacto suicida, con la intención de ambos de quitarse la vida. La autopsia preliminar, varios informes más se realizarán, dice que es una muerte de etiología médico-legal indeterminada. ¿Qué quiere decir? Que todavía no se permite afirmar de qué murió. Deberán determinar exactamente cómo se produjo esa muerte porque no tenía ningún tipo de lesión externa. Cuesta muchas veces entender cómo una persona que de repente laburó toda la vida, que está en el momento donde se supone que puede disfrutar o puede descansar o puede vivir de aquello que sembró, por decirlo de alguna manera, encuentra que la única salida posible es la muerte. ¿Cuán mal tenés que estar económicamente? ¿Cuánta fragilidad emocional tenés que sentir? ¿Cuán solo podés sentirte para entender que la única salida a un problema económico es la muerte? Bueno, teníamos verdaderamente este testimonio, esta noticia, ¿no?, que se daba en Infobae, que es gravísima, es gravísima. Ya estamos jugando con cosas que son muy graves, pero hubo también otra noticia que la estoy buscando en este momento porque también lo estaba viendo. Otro jubilado también se suicidó en las vías del tren, ¿no? Hubo un jubilado que se suicidó en las vías del tren por problemas económicos. Esto pasó, tuvo máxima conmoción. Los jubilados llegan a un punto límite. Esto también lo daba Crónica TV. En medio de una crisis económica, un nuevo caso vuelve a poner en el centro de la difícil situación que atraviesan muchos de los mayores adultos. Un jubilado murió tras ser arrollado por un tren en un hecho que, según trascendió, estaría vinculado con la compleja situación económica que atravesaba. El episodio ocurre pocos días después de que una pareja de jubilados muriera en un presunto pacto suicida, también en el marco de una situación de endeudamiento y dificultades, la que hablábamos recién, ¿no? La pareja de Río Negro. Dos hechos vuelven a poner sobre la mesa la realidad de miles de jubilados. Y bueno, y sí, esto es lo que pasa, ¿no? Esto es la falta de empatía, la falta de visión social que tiene este gobierno. Ustedes me dirán, algunos siempre nos faltan los termos que digan, y bueno, ¿y vos qué harías, no? ¿Vos qué harías si no alcanza la plata? Bueno, primero que la plata alcanza, la plata está, lo que pasa es que se está usando para otras cosas. La plata se está usando para otras cosas. Hay plata, lo que habría que hacer es recaudarla. Tenemos en la Argentina un bache fiscal de 35 billones de pesos de privilegios impositivos, lo vengo diciendo hasta el cansancio, cada vez me escuchan más economistas y cada vez más economistas me dan la razón. Ayer estuve con un importante ex ministro de Economía que me decía y me admitía, sí, que es cierto, aunque no todos los subsidios se pueden quitar. Yo le decía que claro que sí, es cierto. Bueno, no puedo dar el nombre porque la charla era off the record, pero es cierto que no todos los subsidios se pueden quitar, pero hay que analizar y ver uno por uno, son 50, 52, cuánto se pueden quitar de cada uno, porque no necesariamente tenés que quitar todo el subsidio, tal vez, a veces, o la exención impositiva, sino que lo que tenés que hacer es tenés que hacer política, tenés que hacer un diálogo con el sector afectado, con las fuerzas políticas, reunirte en una mesa redonda y decir, bueno, ¿cómo hacemos con este subsidio? Vos, Tierra del Fuego, estás dejando de pagar 1,7 billones por año de impuestos, ¿no? Bueno, a ver cómo es tu actividad económica, ¿no? Y vamos a darte las facilidades para que vos tengas actividad económica. Por ejemplo, no te vamos a importar más celulares, y cerramos los celulares. ¿Qué necesidad hay de importar celulares? Que la gente compre el celular a lo mejor un poquito más barato. En realidad, al final de cuentas, digamos, el precio es el mismo, solamente que se hace en otro lado y mientras tanto vos le perjudicas a una industria argentina. Bueno, protejamos por un lado la importación de celulares y por otro lado, vos que te defendimos en esto, empezá a pagar impuestos de a poco, progresivamente. Vamos a hacer una progresión de reforma impositiva. Tal vez no tenga que ser en el momento de sopetón o de prepo, pero sí tiene que ser acordada y con un rumbo claro, ¿no? Y entonces ahí generar recursos para pagar a los jubilados, porque este es un sector solamente. Después está la economía del conocimiento,
conocimiento, la minería, está el sector del poder judicial, después están el pago de dividendos de empresas que no paga ganancias, que es un montón de plata. Después está el impuesto a los bienes personales de grandes contribuyentes, que son grandes contribuyentes que tienen mucha plata pero están eximidos de bienes personales. ¿Qué tenés que pagarle a lo mejor toda la alícuota de bienes personales a una persona que tiene, no sé, 10.000 hectáreas, 20.000 hectáreas? No, tal vez no toda, pero algo tiene que pagar, ¿no? Entonces todo eso hay que revisarlo de nuevo y encontrar las mejores soluciones para que los jubilados, los asalariados, vuelvan a sacar la cabeza del agua, y para que también haya obra pública y para que también se puedan bajar impuestos a otros sectores que los necesitan más aún que los sectores que están eximidos, ¿no? O vos me vas a decir que Mercado Libre, que deja de pagar impuestos por $100 millones en ganancias, se va a morir de inanición o de hambre si empieza a pagar ganancias, mientras que hay otros sectores que o se suicidan porque son jubilados o que tienen que cerrar la empresa porque no pueden pagar los impuestos y porque no tienen consumo, ¿no? Eso es lo que hay que ordenar en la Argentina. Eso es lo que hay que ordenar. Todavía ningún gobierno lo ordenó. Ni Milei, ni Cristina, ni Alberto, ni Massa, ni nadie. Y lo sabían, ¿eh? Miren que lo sabían. El mismo Massa mandó al Congreso un día, dijo, si ustedes quieren, eliminen estos beneficios fiscales. Total, acá se los doy. Y lo dejó en una separata a voluntad del Congreso. El Congreso no se animó. Y claro, como nadie se anima a ponerle el cascabel al gato, porque los que son beneficiados por lo general pagan campañas, por ejemplo, el caso de Mercado Libre, o el caso de Newsan, o el caso de Mirgor, que son grandes beneficiados del sistema, pagan campañas o tienen poder de lobby, ¿no? Sí, por cada uno que tiene poder de lobby vamos a dejar que se mueran los jubilados o vamos a dejar que se mueran las empresas y que se destruya el trabajo, entonces estamos en problemas, ¿no? Y este es un punto que no toca a nadie, no lo toca ni Haddad, no lo toca ni Milei, no lo toca ni Luis Caputo, ni Macri tampoco lo toca nadie. Para la gente esto no existe. Para el sistema este problema no existe. Mientras tanto se mueren jubilados, ¿no? Yo tiro ideas, ¿no? Porque yo creo que hay que empezar a pensar nuevamente la Argentina. No está bien la Argentina y está transitando un momento de crisis moral y de crisis cultural, y también crisis de dirigentes. Por ejemplo, tenemos a Toto Caputo en el corte número 2, Claudio, lo tenemos, si me lo podés preparar. Toto Caputo dijo ayer, suelto de cuerpo, casi como canchereando, como hace él, ¿no? Sí, claro, ahí está, ese corte te decía. Sí, canchereando, dice Toto Caputo, Kicillof nunca va a volver, nunca va a ser candidato, nadie lo quiere, nadie se reúne con él, nadie le da bolilla, nadie le levanta el teléfono. Bueno, mientras decía esto, estaba Kicillof con todo el peronismo en el PJ de Mateu arreglando cómo oponerse a la eliminación de las PASO de Javier Milei. Estaba Kicillof, Massa, su archienemigo Máximo Kirchner, porque cuando se trata del poder, el peronismo se sienta, conversa y acuerda, ¿no? Cuando se trata del poder pasa eso. Es raro que lo diga Toto Caputo, aunque es un inepto, un incapaz político, es un incapaz económico, solamente tiene mucha habilidad para hacer mucha guita en las finanzas. Es un trader espectacular. Es un hombre que tiene una consultora, Anker, que aunque ahora la cerró, pero seguramente la abriría cuando vuelva al llano, que tiene una enorme facilidad y capacidad para hacer mucha guita y hacer ganar mucha guita a sus inversores. Pero eso es una cosa totalmente diferente a tener una visión de país. Porque ganar plata con los bonos y con los títulos y la timba y las acciones es una cosa, está bien, es una habilidad. Pero eso no te convierte en estadista. No es que tengas una visión de país por eso. Y lo único que están fomentando ahora es la economía extractiva. Minería, petróleo, gas,
y el campo. Es decir, recursos naturales que son exportables y que traen dólares. El resto no existe. No existe, no, la industria metalmecánica no existe, la textil no existe, son todos prebendarios, son todos abusadores, son todos degenerados fiscales, son todos una bosta de personas. Y encima son unos tarados los que lo defienden, como nosotros que defendemos la industria, son unos tarados porque no se dan cuenta que la industria viene perdiendo hace mucho. Pero escúchame, vos llegaste al gobierno para arreglar las cosas, no para seguir empeorándolas, porque esas industrias le dan trabajo al 80% de la población. Los sectores que vos empujás son el 15% del Producto Bruto y le dan trabajo a 250.000, 300 personas. Hay 8 millones que viven de la industria, del comercio, de la panadería, de las profesiones liberales, de las profesiones de los oficios, de la plomería, y todo eso es la economía real que cuando se cae, se desploma, es como un terremoto, como un tsunami que, digamos, no distingue qué arrasa a su paso. Arrasa con todo, ¿no? La recesión arrasa con todo, con los ingresos de todos, no solamente del empresario que cierra, sino también del laburante que deja de ganar plata porque se perdió un cliente, ¿no? Es decir, es una cadena, es un sistema interconectado. Eso no lo entienden. O no lo entienden o tienen otro proyecto de país. Y yo creo que es esto último. Son perversos, no son empáticos, son totalmente, digamos, desinteresados. No les importa nada de las consecuencias que ellos hacen, pero se meten a hablar de política y encima cometen errores gravísimos. Escuchemos lo que decía ayer con empresarios Luis Toto Caputo de que nunca va a llegar Kicillof. Atención, porque esto lo decían también en el 2018 cuando estaban con Macri. Caputo cuando estaba con Macri, me acuerdo que con Macri, con Marcos Peña, con todos ellos decían, no vuelven más, volvieron. ¿Por qué? Porque se reunieron los pedazos del PJ que estaban separados. Cuando están en el llano, todo el mundo se pelea. Cuando huelen la sangre y ven el poder enfrente, todos se unen porque saben que tienen que ganar la elección. Y eso pasó en el 2019. ¿Se cree que no va a pasar ahora? Aunque yo no sé si van a ganar la elección. Ojalá que no ganan ni estos ni gane Milei y que haya otra fuerza alternativa. Yo, si están estos los de siempre y Milei, no voto, o voy a ir a votar, pero voto en blanco, no voto a ninguno, ya está, me cansaron. Tiene que haber una fuerza que represente a la Argentina y represente a la clase media en la Argentina. Bueno, Toto Caputo decía esto. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de volver al pasado. Cuando digo volver al pasado me refiero al kirchnerismo, ¿sí? Creo que el kirchnerismo no vuelve a gobernar nunca más. Voy a decir algo más polémico por ahí. Y veo acá algunos, digamos, que saben más de política que yo y por ahí van a disentir. Yo creo que no hay nadie en la política, nadie que crea que el kirchnerismo puede volver a gobernar, que Kicillof pueda volver a gobernar. Y explico por qué. Digo, ¿por qué nadie se junta con él? Entonces, vos tenés el caballo ganador y nadie lo quiere tocar. O sea, Cristina no se quiere juntar, la Cámpora no se quiere juntar, Massa no se quiere juntar, los gobernadores no se quieren juntar. ¿Cómo es entonces? Tienen el tipo que puede ganar, pero no lo quiere nadie. Nadie quiere volver a gobernar. No, la realidad no es esa. La realidad es que todo el mundo sabe justamente que no hay ninguna posibilidad, literalmente ninguna, que Kicillof pueda ser presidente. Yo creo que hasta él lo sabe. Bueno, ahí tienen. Terminaba de decir esto el inepto ministro de Economía, por no decir una palabra más grave, inútil para todo servicio. Terminaba de decir esto y se reunían en el PJ, en la calle Mateu, se reunían Axel Kicillof y Máximo Kirchner, archienemigos entre sí, con Sergio Massa, con los gobernadores Gildo Infran. Perdón, no estaba Gildo Infran, estaba José Mayans, que representa a Gildo Infran y es jefe de bloque de senadores del peronismo en el Senado, o Unión por la Patria, como se llama. Siempre tiene distintos nombres los bloques, pero son peronistas.
Estaba Sergio Silioto, gobernador de La Pampa. Estaba Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, que no fue a la reunión del Norte Grande porque no le tenía ganas de verle la cara a Diego Santilli, entonces vino a Buenos Aires. Estaba Gerardo Zamora, que es el jefe político de Santiago del Estero. El gobernador ahora es Elías Suárez, pero el gobernador de facto, el gobernador real, es Gerardo Zamora, que es senador nacional. Y estaba el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melela, y estaba también Germán Martínez, que es jefe de bloque de Unión por la Patria en diputados. Los dos, Mayans y Germán Martínez, oficiaron de convocantes en la cumbre en el Hotel Emperador de Retiro. No fue en el PJ, sino que fue en el Hotel Emperador de Retiro. Bueno, ahí justamente frente al Sheraton. ¿Y qué fue lo que acordaron ahí? Para desgracia de Toto Caputo, que venía de decir que nunca se iban a juntar, acordaron juntarse. Acordaron juntarse para oponerse a la votación de la eliminación de las PASO. ¿Podrán hacerlo? Bueno, el bloque de senadores tiene un tope, el bloque de senadores peronistas, de 25 miembros aproximadamente, pero pueden conseguir aliados. Necesitan llegar a 36 votos para oponerse, o para no dar quórum, y dejar la sesión sin quórum, pero pueden llegar a tener aliados. Ojo, pueden llegar a tener aliados, porque ya ahora el PRO empieza a dudar si quiere eliminar las PASO o no. Los radicales también empiezan a dudar. Los senadores de convicción federal, como Roxana, bueno, Cristina Moisés, no me salía el nombre, o Flavia Rollón de Salta, van a empezar a dudar, ¿no? Flavia Rollón, que no es del peronismo, pero es del bloque salteño, van a empezar a dudar. Entonces van a empezar a juntar aliados para oponerse a la eliminación de las PASO. Hoy no tienen los votos, el gobierno no tiene los votos para eliminar las PASO. Ahora, es un primer paso importante esto de oponerse para eliminar las PASO. Digamos, paradójicamente es un primer paso importante para eliminar las PASO. Y no es un juego de palabras. ¿Por qué? Porque esto marca que se quieren unir, quieren ir a unas PASO. Esto está decidiendo, esto está desnudando que el peronismo quiere ir a una competencia en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de 2027. Y este no es un dato menor. Esto quiere decir que van a volver a unir a todas las partes separadas y se van a enfrentar en unas PASO. El que gane, conduce. El que pierde, acompaña, ¿no? Como decía la frase de Perón. Bueno, uno de los dirigentes dijo: Milei tiene como un único objetivo la reelección y está dispuesto a todo. En función de eso, todos coincidimos en lo importante de sostener las PASO como instrumento para generar una propuesta electoral amplia y potente. Dijo esto un dirigente, y también esto se dijo en un comunicado que lanzó la gente de Axel Kicillof después de la reunión. Transmitió la presión que ejercerá el peronismo sobre el resto de los gobernadores sobre ese debate que el oficialismo buscará activar en lo que resta del año. La mirada estará puesta en el catamarqueño Raúl Jalil, el salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Osvaldo Jaldo. Yo ya les adelanto que Jalil, Jaldo y Sáenz ya están soltándole la mano a Javier Milei. Por lo tanto, de ahí a oponerse a la eliminación de las PASO hay un solo paso. Hay un solo paso. De soltarle la mano a Milei a oponerse a Milei en una votación tan clave como la de las PASO, hay un solo paso. Con lo cual yo creo que Jalil y Jaldo seguro se van a oponer. No sabemos Flavia Rollón todavía. Bueno, pero Toto Caputo no se quedó con eso nada más, porque Toto Caputo es un incansable generador de frases. Ayer, además de hablar de política y pifiarla, porque justamente minutos después de que decía lo que decía que iba a pasar, pasó lo contrario, o sea, se unió todo el peronismo, pero también Toto Caputo habló de economía y dijo: no estamos bien, pero vamos bien. Esto lo vamos a contar después y vamos a mostrar el audio después.
Ahora nos vamos a las noticias de Ecomedios AM1220 y nos pueden seguir, como siempre, por ecomedios.com. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana, 1 minuto en todo el país. Cielo cubierto en Buenos Aires. La temperatura 8 grados 4 décimas. Novedades desde el Congreso, nos informa nuestro periodista acreditado, Alberto Lampugano. Últimas novedades en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el oficialismo consiguió el dictamen del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Con 2 cambios técnicos mínimos, La Libertad Avanza, junto a bloques dialoguistas, firmó el despacho que se estima se tratará en el recinto el próximo día miércoles 26 del corriente mes. Para Ecomedios AM1220, desde el Congreso de la Nación, informó Alberto Lampugano. Más títulos en Ecomedios a las 9 y 2 de la mañana. Conclave PJ para ordenar el 2027. Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y gobernadores armaron una mesa política. Referentes de distintos sectores del peronismo se reunieron con el objetivo de empezar a ordenar la estrategia política de cara a las elecciones. Coincidieron en mantener las PASO y criticaron a Jalil y Jaldo. Terremoto en Colombia provocó 241 muertos, más de 3.000 heridos y 279 desaparecidos. Cali fue la ciudad más afectada, con 74 fallecidos hasta el momento. Además, hay 257 estructuras colapsadas, mientras que las ciudades de Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja. Deportes, fútbol, Rosario Central de Di María recibirá Corinthians por la Copa Libertadores. El canalla buscará obtener un buen resultado en el Gigante de Arroyito para sellar la clasificación en Brasil. El encuentro se da en el marco del primer partido de la llave de octavos de final y será a partir de las 21:30. Son las 9 de la mañana, 4 minutos en todo el país. Cielo cubierto en Buenos Aires. La temperatura 8 grados 4 décimas. La térmica 6 grados 5 décimas. Humedad 76%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @Ecomedios1220. Despertate informado y desayunate de todo.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Muy bien, siguen las novedades políticas, son en este momento las 9:06 de la mañana, 6 grados 5, la temperatura. Bueno, a las 11 de la mañana va a haber reunión entre Karina Milei, Mauricio Macri, Diego Santilli, Eduardo Lule Menem, Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO, Fernando de Andrés, diputado, ha llegado, bueno, mano derecha de Macri, ¿no? Todos ellos se van a juntar a conversar en la Casa Rosada sobre un posible diálogo, por favor, un posible diálogo con viras al 2027, ¿no? Están empezando a ver si se unen o no. No está seguro que se unan, pero empezaron a hablar. ¿Cuál fue el disparador? El disparador fue que Macri lanzó a Hernán Lacunza, entonces Karina Milei amenazó con que Diego Santilli enfrente a Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, o sea, con embromarle la ciudad a Macri en la ciudad de Buenos Aires. Entonces empezaron a hablar. Esto fue un disparador para la negociación. También se habla de Daniel Scioli para la provincia de Buenos Aires, ya no Santilli, sino sería Scioli. Todo esto empieza a moverse, ¿no? Santiago Caputo está totalmente afuera de esto. Dicen que está empezando a hablar con Haddad, que ahora a las 9 empieza una reunión en la UBA. Con sindicalistas, como hablábamos antes, con Jorge Sola, con Cristian Jerónimo, con Gerardo Martínez. Va a haber una reunión en la UBA, donde algunas definiciones dará. Y también Daniel Haddad se reunió con Javier Milei para avisarle que iba a jugar políticamente. Todavía no sabemos, ni lo confirmó, pero todo el mundo supone que va a ser candidato a presidente. No sabemos si va a ser por el peronismo, en una PASO, como ayer se acordó en el peronismo, o si va a ser por un frente independiente. Vamos a hablar de todo esto con el senador Jorge Capitanich de Chaco. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariano? Un gran gusto saludarte. Igualmente. Bueno, me interesa tu opinión como analista, ¿no? Ayer, vamos por partes, se reunió el peronismo, todo el peronismo, o la gran mayoría, los principales referentes, y acordaron oponerse a la eliminación de las PASO. Vos sos senador. ¿Qué sabés de esto y qué sabés de los números, ¿no? ¿Cómo están los números para eliminar o para oponerse a la eliminación de las PASO en el Senado? Bueno, perfecto. A ver, primero y principal, es importante remarcar que el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Congreso y claro, la Cámara de Origen ha sido el Senado. Bueno, ¿qué contiene ese proyecto? Porque es importante ver qué contiene y cómo va a terminar esto. Claro. El contenido del proyecto, primer punto, es la eliminación de las PASO. La segunda cuestión es el tema de financiamiento privado, o sea, eleva significativamente el monto, casi hasta el 35%, por lo tanto desnivela, reduce el financiamiento público, prácticamente lo elimina y aumenta el financiamiento privado sin límite. Tercer tema, el tema de boleta única de papel, pero también ensamblada en 3 categorías. 4, el tema de representantes de Parlasur con un esquema de regresividad porque estipulaba el mecanismo hasta el año 2030, todos que sean elegidos por la voluntad popular, y esto por la vía indirecta de los miembros del Congreso. Y además incorporaba ficha limpia, más reformas en el Código Electoral que verdaderamente forman parte de un debate que nosotros estamos de acuerdo desde el punto de vista de la identidad digital para los afiliados de los partidos, la trazabilidad desde el punto de vista del control efectivo de los recursos de administración y a su vez también la ventanilla digital única. Pero muy bien, a partir de ahora el tema está centrado en paso sí, paso no. ¿Qué alternativas existen? Bueno, respecto a las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, existen 3 alternativas. Eliminación total, suspensión o aplicación. Bueno, ¿cuál es nuestra posición? Nosotros decimos que pretendemos mantener las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Muy bien, dentro del Senado son 72 miembros. Esos 72 senadores se dividen en primero un bloque compacto de 25 más 3 de Convicción Federal, 28. Si hay acuerdos, y en ese sentido el diálogo apunta, digamos,
a los gobernadores dialoguistas que en algún momento han cooperado con el gobierno respecto a votos, estos son 28. Si es más 2, que podría ser Santa Cruz, que ha mantenido los 2 senadores una posición disidente, distante del gobierno principalmente, son 30. Ajá. Después tenés que ver exactamente cuál es el comportamiento de la Unión Cívica Radical. Su presidente ha hecho un discurso realmente muy fundado, detallado y de buena calidad respecto al apoyo al voto en contra de la extranjerización de tierras el jueves pasado, el miércoles, digamos. Entonces, yo creo que la Unión Cívica Radical ahí tiene varios senadores. Eduardo Vichy, decís vos. No, yo digo el presidente que es el intendente de Venado Tuerto. Sí, exacto. Sí, claro, sí, sí. Entonces, lo que yo digo es, él ha tenido una posición muy buena, muy positiva y a su vez realmente de muy buena calidad expositiva. Entonces, lo que yo digo es, ¿cuáles son los senadores radicales que pueden tener cierta terminal política? Digo, porque la Unión Cívica Radical fue parte del acuerdo de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en el año 2009. De manera tal de que es necesario ver que algunos, que son los gobernadores aliados al gobierno, votan todo lo que le dice el gobierno. Pero los que no están alineados, y ahí tengo que contemplar la posición del senador Cronenberger de La Pampa o el senador Fama de Catamarca, que no tienen este dispositivo de carácter territorial, o Beatriz Ávila de Tucumán, o también Maximiliano Abad de la provincia de Buenos Aires. Ahí tenés 4 legisladores de la Unión Cívica Radical que no necesariamente pueden estar alineados a los acuerdos que hacen los gobernadores radicales en sus respectivos territorios con Milei por razones de dinero, claro, o por razones de apoyo económico. Exacto. Entonces ahí ya tenés un esquema de 34, 35 que pueden estar bollando. Hay que ver exactamente la posición de la senadora Vigo, que efectivamente ha manifestado su oposición en el plexo normativo anterior en el jueves. Ley de tierras, ¿no? Ley de tierras y también manejo de fuego, etcétera. Así que creo que responde a Martín Yarlora, la senadora Vigo. Exacto, y aparte con Juan Schiaretti, digamos, yo creo que es claro, un tema. Primero, ella tiene posiciones que siempre son razonables, fundadas, con hendidura política. Entonces ahí ya tenés un 30, universo. Conté 35 hasta ahí. Te hago una preguntita. 35. Claro, más o menos, ¿no? Te hago una preguntita. A Jalil, el gobernador de Catamarca, y a Jaldo y sus senadores, ¿los estás contando entre los 25 peronistas? Sí. Ah, están. No, lo estoy contando entre los 28, con convicción federal. Con convicción federal. ¿Y Flavia Rollón, de Sáenz, Gustavo Sáenz? Bueno, ese es un tema que no está contabilizado ahí, puede ser el voto número 36, si hay acuerdo. Una llegada a ella me dijo hace un par de días que votaría a favor de la eliminación. Pero ayer estuvo Gustavo Sáenz en la reunión del Norte Grande con Diego Santilli y fue muy duro con el gobierno. Y creo que Gustavo Sáenz también va a querer participar en alguna boleta del peronismo, con lo cual me parece que va a tener que responder a esta premisa que ayer se decidió en el marco del PJ, con Mayans, con Germán Martínez y demás. Exacto. ¿No? Sí, sí. Estoy haciendo Sí, lógica pura. Exacto. A ver, yo lo que digo es, los gobernadores que muchas veces han cooperado con algún voto en el Congreso, yo creo que acá hay un problema central de identidad partidaria. El cronograma electoral ya se ha lanzado. El 9 de mayo hay elecciones en la provincia de Tucumán. Yo siempre digo que las elecciones no se ganan tanto por el candidato o candidata, sino por la interpretación del electorado. Claro. De manera tal de que la pulsión política respecto a los electorados que se representan son distintos. Por lo tanto, la verdad, si todos los gobernadores que lideran sus respectivos espacios en las provincias, bueno, tienen que anclar su voto en el electorado. No pueden representar el voto de un electorado que no los puede validar. Bueno, por eso la ley de tierras, por eso creo que se cayó la ley de tierras, por lo menos en los aspectos más conflictivos, y podría ocurrir lo mismo con la ley de zonas frías, ¿no? Que también está en discusión. Exacto, eso es un tema, eso forma parte también de un acuerdo de carácter transversal que establezca 2 mecanismos de ensamble. Por un lado, bajar la ley de tema de
de reducción de subsidios a zona fría, pero por otro lado validar el tema de subsidios a zonas cálidas, porque ese es otro tema que también tiene que ver con el mapa geográfico de interrelación política de voto. Ayer hablamos, ¿Eh? hace un ratito hablamos y allá se juntaron, ¿no?, los gobernadores del norte, y te iba a preguntar sobre eso. Pero volviendo a lo político, ayer estaban Kicillof, que es precandidato a presidente, estaba Massa, que algunos dicen que quiere jugar o quiere probar cuánta temperatura tiene el agua y ver si se tira la pileta. O también estaba Quintela, que también está coqueteando ahí si jugar o no jugar. Estaba Zamora, Gerardo Zamora, en esta reunión, que también se lo menciona como posible candidato a presidente, precandidato. Y te hago una preguntita, ¿a quiénes ves vos de candidato? A lo mejor tenés algún proyecto vos también, no sé. No. No, a ver, yo qué te digo, digamos, yo siempre transmito lo mismo, digamos, cuando uno tiene que tomar una decisión respecto a esto, lo necesario es entender que esto no es solamente una candidatura, es equipo, es programa, es organización, son recursos, o sea, creo que acá no es solamente manifestar la voluntad individual, no es un aspecto volitivo, acá hay un tema mucho más complejo que eso. Entonces yo digo, no hay que poner el carro delante del caballo, mi visión, y repito esto insistentemente y digo lo siguiente, primero, nosotros tenemos que unificar la representación del electorado. El jueves lo hicimos y tuvimos alto impacto. Segundo tema, necesitamos un programa. Mariano, la gente necesita soluciones y necesita un programa claro respecto a cómo vas a conducir el gobierno en situaciones de alta complejidad. Y lo tenés que hacer explícito. Ahora, ¿qué vas a hacer en materia fiscal? ¿Qué vas a hacer en materia monetaria? Yo repito esto insistentemente, digamos, porque es un programa de no menos de 15 o 20 puntos, pero básicamente con 3 ejes. Si vos no recompensas la estructura de ingresos, eso significa la reestructuración del endeudamiento que está afectando cada vez más y todos los días a la gente que no puede pagar sus gastos mínimos. Segundo, si no, ahí le baja el salario mínimo vital y móvil. Tercero, si vos no mejorás la estructura de salario, el empleo y la empleabilidad. Cuarto, si no bajás la informalidad. O sea, si no tenés una política de ingresos, y esto tiene que ver con servicios y con bienes, verdaderamente la gente la va a pasar cada día peor. Segundo, tenés que tener un plan de infraestructura pública con altísimo nivel de efecto multiplicador, que no tenga bienes de carácter importado, o sea, que reproduzca un modelo de industrialización interna y que tenga efecto multiplicador en el empleo y en el salario. Y tercero, un plan de recuperación de industrialización y de proveedores locales para que los drivers de la economía, o sea, los motores que se encienden, potencialmente puedan tener traducción en más empleo y más salario. O sea, esos son los ejes. Ahora, después vos tenés que tener desde seguridad pública hasta educación, hasta salud, etc. Todo está mal, ¿eh? Y una reforma tributaria en donde se le empiece a obligar a pagar impuestos a sectores que hoy están exentos y tienen alto poder contribuyente, para que paguen los que no pagan y paguen menos los que pagan, los que producen. ¿Se puede eso? Pero eso, aparte, mira, yo así como viste que planteábamos nosotros, hoy sacamos nosotros un comunicado respecto al tema de 1 billón de pesos que no se invierten en rutas. Más o menos, esto, ponele vos que son cerca de 700 y pico millones de dólares. Sí. Que efectivamente, o sea, el 75% prácticamente de lo que se debería invertir en ruta no se invierte. Bueno, eso significa, traducido, 1.000 kilómetros de rutas nuevas, más o menos en promedio, cerca de 4.300 kilómetros de reparaciones significativas o mantenimiento de cerca de 14.000. Entonces, no te pueden decir que la ruta está bien, etcétera, etcétera, porque eso implica aumento del costo de transporte que lo terminás pagando vos en el precio de los bienes que consumís. Entonces, objetivamente, lo que yo digo es, claro, educación que tiene la calidad, seguridad porque vos tenés que cuidar a la gente, justicia porque tenés que reformar este sistema corrupto. Cuarto, necesitas claramente un esquema que te funcione con estabilidad monetaria, con crecimiento sostenido, con pleno empleo. O sea que tenemos que plantear esto con precisión. Entonces, yo digo, interpretás bien a tu electorado. Segundo, tenés un buen programa. Tercero, elegís el método de selección de candidatos. Entonces, concretamente, nuestro espacio ha unificado el bloqueo a la suspensión de las PASO. ¿Esto qué significa? Estamos claramente juntando los votos necesarios precisamente para que el gobierno y sus aliados no puedan imponer la suspensión o derogación de las PASO. ¿Y esto vos creés que pueden llegar a alcanzarlo, los votos necesarios? Estamos contando potenciales, votos, pero hay que ver exactamente
cómo funciona cada cual, y la verdad es que si los miembros de la UCR no alineados con gobernadores, la verdad que lo terminan votando, en realidad están desnaturalizando la herramienta que les permitió a ellos construir una coalición que permitió a Macri ser presidente en el 2015. Y Juntos por el inclusive Cambio, a Milei claro, sí. en el 2015. Entonces, concretamente, están desnaturalizando la misma herramienta para la cual ellos finalmente la utilizaron. Entonces, a ver, si la democracia no tiene un sistema de selección de candidaturas de un modo transparente, si no legisla sobre el financiamiento. Acá hay casos detectados de financiamiento espurio, producto del narcotráfico, con personas que efectivamente han sido claramente juzgadas o condenadas. Entonces, no, necesitamos... Estás hablando de José Luis Espert, claro. No, digo, pero no solamente eso, estoy hablando de otros casos que ya tomaron estado de conocimiento público, Ahora, con condenas en el exterior. Entonces, claro. yo lo que yo digo es, esto hay que tener ventana única digital, trazabilidad desde el punto de vista del financiamiento, mecanismos de rendición transparente, y a su vez, claramente, yo te diría, si vos querés un sistema político transparente, tenés que tener todo financiamiento estatal acotado para impedir que efectivamente exista manipulación del dinero por vías indirectas. Te tiro una idea, porque se me ocurre así a vuelo de pájaro. ¿No se puede aplicar la inteligencia artificial para controlar los gastos de campaña, por ejemplo? Que tenga que estar asentado cada gasto en un sistema integrado para que sea controlado con inteligencia artificial para ver la trazabilidad y todo eso, ¿no? Eso es lo que nosotros proponemos, porque a nosotros nos parece que eso es perfectamente factible tecnológicamente, y a su vez, te digo lo siguiente, a mí me parece que acá hay opacidad en las fuentes de financiamiento y en los mecanismos de financiamiento indirecto, y sobre todo cuando se ejercen funciones desde el Estado. Entonces, lo que sería deseable es, primero, que vos tengas la capacidad de distribuir tu mensaje, de tu plataforma, de hacer que la misma llegue a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda escoger. Ahora, lo que no se puede hacer es permitir que existan servicios de inteligencia del exterior o manipulación de Big Data vía corporaciones tecnológicas sofisticadas que te manipulen los resultados de una elección. Eso no, ni siquiera respecto a la alteración de la conciencia del voto por parte de cada ciudadano, y también desde el punto de vista de los resultados. Bueno, van a tener que controlar mucho el sistema electoral digitalizado, porque cada vez la tecnología puede ofrecer mayores alternativas para el fraude, ¿no? Tiene que haber peritos de todos los partidos para controlar ese sistema. Pero totalmente, por eso me parece que es absolutamente imprescindible. A ver, esto que te dice que la gente se cansa de votar. Bueno, en el caso de Suiza tienen un mecanismo de referéndum. Está bien, son menos de 10 millones de personas, etcétera, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que a mí me parece que el sistema de financiamiento tiene que ser muy transparente, el sistema electoral tiene que ser muy transparente, y eso es lo que te va a determinar transparencia y legalidad y legitimidad en el candidato designado. Bien, tema de los gobernadores del Norte Grande. Ayer estuvieron con Diego Santilli y le reclamaron obras públicas para reconstruir o para construir la red de tendido de gas que no hay en el norte. Vos sos de Chaco, fuiste gobernador hasta hace poco de Chaco. Por tu provincia estaba ayer León Dresdero, que es amigo del gobierno, y también estaba Carlos Adir, que también tiene buena relación, pero había muchos que le dijeron o le reclamaron severamente obras de gas, reversión del gasoducto de Vaca Muerta a Diego Santilli, al gobierno, y una protección en subsidios para las tarifas eléctricas por el tema de zonas cálidas. Santilli prometió dar un programa para zonas cálidas, pero todo esto también es a cambio de votar la ley de zonas frías, o sea, la ley que elimina subsidios para las zonas frías, ¿no? Es todo un rompecabezas. ¿Vos qué postura tenés en este tema o qué sabés? Bueno, en primer lugar, yo he sido presidente de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, y fue en la provincia de Chaco y en la ciudad de Resistencia que se reconstituyó ese margen y ese vínculo que se había iniciado en 1986 y después se había profundizado en el 2000, creo que el 2004, 2005. La verdad que nosotros hicimos un plan. Yo, siendo presidente, elaboré un plan de 28 puntos. Esos 28 puntos tenían una agenda de continuidad permanente de reuniones de cada mes,
También la recomposición de bajos submeridionales, porque esto del impacto del Niño puede ser letal para esa zona, y también el tema de la reconstitución de la Comisión Regional de Bermejo, etcétera. O sea, También se habló de eso, también, obras- también se habló del niño ayer, sí. Claro, exacto, porque eso es un tema clave y estratégico. Entonces, lo que yo te digo es lo siguiente. Nosotros habíamos presentado en una delegación de gobernadores del Norte Grande ante BID y Banco Mundial un plan para 15 años, 30.000 millones de dólares de financiamiento y que los organismos multilaterales de crédito y el gobierno nacional nos apoyaba. ¿Para qué? Para fortalecer el corredor bioceánico norte, que hoy lo están haciendo por Brasil y Paraguay, que nosotros lo queríamos hacer por Argentina, que era red de fibra óptica, el tema de los pasos fronterizos, la vinculación entre el Atlántico y el Pacífico, el desarrollo de la red vial y autovías, el desarrollo de los puertos fluviales, la interconexión con los puertos marítimos, el sistema de red interconectado eléctrico de alta, baja y media tensión, los sistemas de terminación de la red de gas, no solamente el gasoducto, sino la red de gas de carácter domiciliaria, pero sobre todo para parques industriales con el objeto de bajar el costo de la energía para el desarrollo industrial y así sucesivamente. Entonces, lo que ha ocurrido en estos 3 años es que se paralizó todo. No podés circular, esto no es exageración, Mariano, no se pueden circular por las rutas. Las rutas se han deteriorado de una manera significativa y esto máxime ocurre en las provincias del norte. No hay construcción de vivienda, no se construye pavimento urbano, no hay veredas, no hay plazas, áreas verdes y recreación, no hay nada. Entonces, lo que está ocurriendo es que eso tiene un impacto en el efecto multiplicador en el empleo. O sea, acá no es casualidad que Chaco tenga más de 1.000 empresas que hayan cerrado, o que entre empleos directos e indirectos, formales e informales, se hayan caído cerca de 30.000 empleos. No es casualidad que el sector público haya hecho un ajuste en donde el salario promedio se ajustó en casi 40%. Entonces eso implica cierre desde kioscos hasta panadería, pasando por carpintería y pasando por los problemas serios que tienen de empleo y empleabilidad. Entonces, no cabe la menor duda que el abandono del gobierno respecto a las provincias del Norte Grande debe impulsar a los gobernadores a poner el grito en el cielo. Exacto. Bueno, un tema que ayer empezó, me parece, el grito en el cielo. Si bien las formas fueron amables, los reclamos fueron muy duros, sobre todo de Pasalacua, gobernador de Misiones, de Osvaldo Jaldo, de Tucumán, que hasta anteayer era aliado del gobierno, ayer fue durísimo. Lo mismo pasó con Gustavo Sáenz, de Salta, que también dijo: la agenda nuestra no es la agenda de Buenos Aires, ni de los porteños, ni del gobierno. Y de Pasalacua, creo que también te dije, ¿no? Y también Raúl Jalil. Sí. Fueron muy duros con la necesidad, sobre todo en el tema de gas, en el tema del Niño, de obras de infraestructura para afrontar el Niño, y de rebajar subsidios o de rebajar los costos de la energía eléctrica por la zona cálida, ¿no? Por aire acondicionado. Ahí te hago un comentario. Nosotros habíamos logrado, y en el caso de mi provincia, casi el 93% de usuarios residenciales tenían hasta 650 kilovoltios de consumo. Efectivamente, un subsidio explícito que le permitía una reducción. ¿Sabés cuánto pagaba más o menos? 10.000, 15.000 o 25.000 pesos una factura de luz de una familia. Hoy paga 250.000 a 400.000 pesos. Le quita todo el salario. Un jubilado opta entre comer, pagar la luz o comprar medicamentos. Todo aumenta. Entonces, eso, te digo, sinceramente, fue terrible el tema del aumento de la tarifa eléctrica. Eso me parece clave, la compensación, porque cuando vos tomás la temperatura promedio de Argentina, es equivalente a 19 grados, 365 días, 22 NEA. Y a su vez, el 17 es más o menos el promedio argentino. Y después, por debajo de eso, está la Patagonia. Entonces, lo que nosotros planteábamos era un requerimiento especial, lo mismo que en zona fría. Segundo, el tema de la hidrovía Paraná-Paraguay le han permitido a esta nueva concesión esquemas sin evaluación de impacto ambiental que puede efectivamente generar serios problemas de carácter ambiental con 44 pies de calado. Tercero, la vía navegable secundaria del puerto de Barranqueras, por ejemplo, fue excluido y Esdero no dijo absolutamente nada. Entonces, todo el tiempo se concentra el hinterland del puerto de Rosario, etcétera, que es obviamente uno de los puertos más competitivos del mundo, pero en detrimento de la federalización. Entonces, nosotros pagamos la luz más cara, pagamos el gas más caro,
pagamos los servicios más caros, tenemos los problemas serios de infraestructura y distancia, y a su vez necesitamos la igualdad de oportunidades de las obras que faltan complementar. Y bueno, eso requiere efectivamente una planificación de carácter federal. Ahora, el gobierno se fija solamente en el norte y en los gobernadores cuando necesita votos en el Congreso. Cuando no los necesita, los escupe. Uh-huh. Excelente, Jorge. Te agradezco mucho este contacto y toda esta información. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Senador Jorge Capitanich, de Chaco, también del Norte Grande, y nos daba toda la información de lo que puede pasar en el peronismo. Hay una firme voluntad de oponerse y de buscar los votos para bloquear la eliminación de las PASO. El peronismo se puso en marcha. Esto a algunos les puede pasar bueno, a otros malo. Yo digo lo que ocurre. El hecho es que el peronismo ya está en marcha para enfrentar al gobierno. Así que, bueno, habrá que ver por dónde va a ir Daniel Haddad. ¿Qué quiere hacer Daniel Haddad si es candidato a presidente, ¿no? Todo esto lo vamos a ir, digamos, descubriendo en estas horas, días, que vamos a ir averiguando todo. Son las 9:31, la temperatura 6 grados 7, sigue nublado en la ciudad de Buenos Aires. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo. Una obra de 15.000 metros cuadrados, con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Durante años, los vecinos de Tigre lo pidieron. Hoy se puede ver, se puede tocar, se está construyendo. Una obra de 15.000 metros cuadrados, con quirófanos, terapia intensiva y 150 camas para cuidar a nuestros vecinos como se merecen. El Hospital Municipal de Alta Complejidad avanza, crece cada día y cada ladrillo que se pone es un paso más hacia el sueño de toda una comunidad. La salud es nuestra prioridad. Tigre, municipio. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Qué tienen en común ella que vive en Chascomús y el que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Muy bien, y mientras tanto se va preparando la cumbre, ¿eh? Hay reuniones políticas por todos lados, ¿eh? Daniel Haddad a las 9 arrancaba hoy, vamos a ver qué pasa. Una reunión con sindicalistas como Jorge Sola, triunviro de la CGT, como Cristian Jerónimo, triunviro de la CGT, como también Martínez, Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, también otro peso pesado de la CGT, en la UBA. ¿De qué van a hablar? Es todo un tema, ¿no? Porque el hecho de que Haddad esté hablando con sindicalistas tiene que ver, no podemos desconocerlo, con un acercamiento al peronismo. A mí me dicen que un importante sindicalista quiere llevarlo al peronismo. Uno de los pesos pesados del sindicalismo, que no es ninguno de los que nombré, ¿no? Quiere llevarlo a un paso dentro del peronismo. Por otra parte, si Daniel Haddad fuera candidato a presidente, no hay una fuerza, una tercera fuerza. Él no tiene un partido político. Lo conseguiría seguramente. Conseguiría cualquier sello partidario para presentarse, pero no tiene una estructura armada. El peronismo se la da, ¿no? Se la puede dar. Sobre todo si él le gana como outsider una elección a Kicillof o a algún otro candidato. Por otra parte, Haddad estuvo con Milei y le avisó lo que quiere hacer. Haddad es una continuidad de Milei sin Milei. Esto lo digo por un hecho objetivo. Haddad ha sido uno de los soportes importantísimos de Javier Milei en estos 2 años y medio a través de su amigo y socio Leonardo Scaturice, empresario que vive en Miami, igual que Haddad, que tienen negocios en Miami y que fueron contratados, por ejemplo, para el Ministerio de Educación, para la CIDE, Scaturice, las empresas de Scaturice, y todo esto ocurrió con la venia y con la participación secreta, obviamente, de Daniel Haddad, que además es uno de los que le abre la puerta a Santiago Caputo en la relación con Estados Unidos. Atención con esto, escuchemos bien. Haddad es uno de los que le abre la puerta a Santiago Caputo y por lo tanto a Javier Milei en la relación con el Partido Republicano, el ala más dura de Donald Trump en los Estados Unidos. Haddad, Scaturice, Barry Bennett son el camino por donde Milei hizo su relación con Estados Unidos y también tienen que ver con la relación con la colectividad judía. O sea que Haddad viene con la agenda de Milei, pero tratando de modificar temas como, por ejemplo, la política social, la política educativa. Eso es lo que dice, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Haddad es un mileísmo sin Milei. Es un mileísmo más moderado, con una voz mucho más y un aplomo mucho más notorio, pero es un mileísmo sin Milei. Y además tiene una relación enorme, altísima, con los mega tecnoempresarios que quieren hacer negocios en la Argentina en inteligencia artificial. ¿De qué habla Haddad todo el tiempo? De inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial, Big Data, todo lo que tiene que ver con el rastreo, el análisis digital de los datos para tener inteligencia. Recordemos, tiene relación con Elon Musk, con Peter Thiel. Thiel es un hombre que labura para la CIA, para el FBI, para el Mossad, para el Pentágono, que participa de todas esas operaciones con el ICE, por ejemplo, la fuerza fronteriza de Trump. Entonces, tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta que Daniel Haddad es como un continuador del modelo de Milei, pero sin la cara de Milei. Ahora, ¿por dónde se va a presentar? Bueno, es lo de menos. O también es importante, pero
en la política muchas veces ha pasado a ser poco importante el partido por el cual vos te postulás. Porque el partido se consigue fácil. Hay que ver por dónde se postula. Bueno, eso es en cuanto a Daniel Haddad. Ayer habló el Toto Caputo, ministro de Economía. Recordemos que el gobierno viene con frases grandilocuentes. Primero era que vamos a crecer como gas de buzo, ¿no? Javier Milei, ¿no? Frase célebre de Javier Milei. Vamos a crecer como gas de... En realidad decía pedo, pero yo soy educado y digo gas, ¿no? Vamos a crecer como gas de buzo. Eso primero decía Milei. Después decía que ya estábamos creciendo, que el mejor plan económico de la historia de la humanidad. Después, Toto Caputo, ministro de Economía, decía que estamos en picos de consumo histórico, que tenemos un crecimiento inédito. Después empezó a bajar el tono y empezó a decir, vamos a vivir los mejores 18 meses del gobierno. Después empezó a decir, no, que en realidad él dijo que vamos a vivir los mejores 18 meses, pero de este mandato. Bueno, él empezó a reducir, ¿no? Y ahora dice que, olvidemos, ¿no?, que mañana no vamos a hacer Suiza. Escuchemos lo que decía Toto Caputo. Para jactarme, lo digo para que se sepa, porque cuando uno prende la televisión o algo, tratan de inculcarle otra cosa. Están todo el tiempo mostrando, digamos, tratando de ver el cuarto de vaso vacío. Ahora, ¿cómo se miden estas cosas? Esto, claro, es un programa de estabilización. Si vos creés que vamos a hacer Suiza mañana, y no. Pero cuando vos estudias cualquier programa de estabilización, como hemos estudiado nosotros, y algunos los hemos incluso vivido, los más viejos. Yo he estudiado el de Chile, pero he vivido el de Perú, Brasil, Corea, Grecia, Portugal, digamos, y me tocó vivirlos en serio, de cerca, estando en el campo de batalla. Entonces digo, cuando uno ve los resultados que se han obtenido hasta ahora en este programa de estabilización versus cualquier otro de los ya considerados exitosos, bueno, este rankea arriba de cualquiera de esos programas. Entonces, hay una, digamos, buena razón para ser optimista. Bueno, ahí tenemos a Luis Toto Caputo tratando de inyectar optimismo en la sociedad, o por lo menos en los empresarios que lo escuchan, ¿no?, en esas reuniones empresariales. Estuvo en Córdoba, esta conferencia fue en Córdoba, en la Bolsa de Valores de Córdoba, y fíjense qué cara dura que es, ¿no? Porque dice, siempre alguien va a ver el cuarto de vaso vacío. No, te diría que el cuarto de vaso es el que está lleno, faltan 3/4 de vaso vacío. ¿Y por qué digo esto? Porque aún te diría un poco más, el vaso lleno es 1/5 de vaso lleno y 4/5 de vaso vacío. ¿Por qué? Porque lo que anda bien en la Argentina es el 20% de la economía, que es la energía, la minería, el campo y la economía del conocimiento. Eso representa entre 15 y 20% del Producto Bruto y de los puestos de trabajo. Tal vez menos en cantidad de puestos de trabajo, pero en cambio el 80% de la economía está en recesión. Es decir, el 80% está como vaso vacío. Diría que entonces ya ahí miente. Bueno, antes su ministro José Luis Daza hablaba de los brotes verdes, que ya está habiendo brotes verdes. Bueno, ahora dice, bueno, olvídense que mañana vamos a hacer Suiza, ¿no? O sea, primero era, vamos a vivir los mejores 18 meses. Después era los brotes verdes. Antes había sido el gas de buzo. Ahora dice, mañana olvídense que vamos a hacer Suiza. Pero no se quedó conforme Caputo y siguió con una frase célebre, en donde dijo que no estamos bien, pero vamos bien. Escuchemos. Si vemos el último año y medio, donde más se acentuó este problema, la industria cayó 14 puntos. Durante nuestro mandato, o sea, está 1 punto arriba, ¿sí? Entonces, de vuelta, lo digo porque
se habla mucho de estos temas y está bueno aclararlos. Y los datos son contundentes y aclaran. Esto no quiere decir que estamos bien. Esto quiere decir que vamos bien. Hay muchísimo camino que recorrer, pero por lo menos desde que yo tengo uso de razón, es la primera vez que vamos por el camino correcto. Bien, ahí está el Toto Caputo, ¿no? Dando números que son casi incomprobables. Dice que antes de su gobierno la industria había caído 14 puntos y que durante su gobierno creció 1 punto. Ahora, ¿quién me explica por qué? No me explican. ¿Por qué justamente, a ver, el último registro de riesgo de trabajo sacó a la luz que cerraron 28.262 empresas. Ya desde ese número hasta ahora quizás aumentó. Por ahí estamos en 29.000 empresas. Supermercado Toledo, por ejemplo, en Mar del Plata, está cerrando, está despidiendo 300 personas. Entonces, este tipo, ¿de qué me viene a hablar? De que la industria creció durante su gobierno 1%. Bueno, no se notaría, no se estaría notando porque se cayeron 350.000 puestos de trabajo, porque se lo dijo Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Le dijo, pongan énfasis en la industria y en las pymes para que haya más trabajo formal. El Fondo Monetario Internacional se lo dijo. No se lo estoy diciendo yo, ni un economista opositor, nada. O sea, Toto Caputo trata de construir frases de optimismo cuando en realidad la economía lo desmiente completamente. Es decir, Kristalina Georgieva dijo, se les está cayendo el empleo formal, recuperen las pymes, hagan vibrante ese sector que son las pymes para construir empleo formal, porque además se le cae la recaudación. Se le cae la recaudación en picada. Aumentó un poco en julio por un efecto estacional de que se liquidaban ganancias en julio, pero el resto de la recaudación está en picada. Está cayendo la recaudación, hay una deuda flotante de 15 billones de pesos en los primeros 6 meses, de 6 billones y medio de pesos con las provincias. ¿De qué economía me está hablando que es pujante el Toto Caputo? Bueno, hubo una grave denuncia a todo esto de la diputada Marcela Pagano. Algo adelantamos ayer. Sobre todo esto, la diputada Marcela Pagano denunció que los fondos del sistema vial, del fondo fiduciario del SIF Vial, se desviaron. Esto ya se había publicado en el Diario de la Nación, pero lo que descubre Marcela Pagano es que se desviaron justamente para pagos a provincias en los momentos en que había votaciones importantes en el Congreso. Esto lo comentaba ayer Marcelo Pagano en C5N. Escuchemos. Los jueces ahora, porque aparte hasta el mismo vocero lo admitió. Sí. Bueno, pero el vocero presidencial admitió que el ministro Caputo desviaba fondos. Dijo, vayan, pregúntenle al ministro de Economía. Es el mismo fondo que se estudió en la llamada o famosa causa vialidad. Bueno, y mira cómo son las cosas desde el destino. ¿Sabés dónde cayó? En Ercolini. En el juzgado que maneja Ercolini, que condena a Cristina Fernández de Kirchner. Ercolini, si aplica la misma ley, ya urgente tiene que empezar, lo tiene todo servido, digo, ya lo tiene hecho, ¿no? Habrá que ver si se ampara en su propia doctrina. Claro, totalmente. Es la doctrina que llevó, lo recuerdo a la gente porque tal vez no lo sepa, a que la doctora Fernández de Kirchner tenga una tobillera. Exacto. Entonces, sí. ¿Vamos a ver tobilleras por aquí también? Bueno, esperemos que sí. Esperemos que Comodoro Pro utilice los mismos códigos ¿no? para jugar a uno y a otro. Digo, Milei no puede desentenderse de saber que esto es así, porque cuando estábamos... Lo dijo hasta el propio fiscal Luciani, ¿no? Que no podía no conocer. Cuando estábamos en campaña, él mismo decía que la expresidenta sí tenía la obligación de saber lo que ocurría con los fondos de vialidad. ¿A quién está Pues entonces bien lo sabe hoy. Los fondos de vialidad, el sistema vial, el fondo fiduciario, que tienen una asignación específica para la construcción de rutas, según la diputada Marcela Pagano, que lo demostró con números. Se iba girando fondos e iban, transfiriendo fondos en coincidencia con los votos de los diputados de las provincias a los que se le giraban fondos para leyes clave, ¿no? Como por ejemplo la ley Bases, la ley de glaciares, etcétera.
Con lo cual, bueno, ahí seguramente se va a abrir una causa, porque esto es malversación de recursos públicos, porque vos a un fondo de asignación específica le estás dando otra utilización, otro destino, otra finalidad. Y esto, claro, vos le das la plata a la provincia, por ahí la provincia la usó para pagar sueldos, no para construir caminos. ¿Me explico? Esto es lo que está en el centro del debate. Bueno, nos vamos a hablar de deportes, porque siguen, bueno, las jornadas deportivas, el fútbol. Ayer Messi volvió a jugar después de la muerte del padre en el Inter de Miami, pero jugó desde el banco de suplentes, entró un ratito creo. Vamos a hablar con Claudio Fedorowski, que nos va a contar un poco más. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Buen día, Mariano. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien, acá estamos. Bueno, contanos todo lo que pasó y lo que va a pasar, ¿no? Que tenemos fin de semana deportivo, tenemos de todo. Bueno, lo más importante, por supuesto, fue la derrota ayer, la goleada sufrida por Independiente 4-0 con Atlético Tucumán en Copa Argentina. Independiente quedó eliminado. Además fue vapuleado por el equipo tucumano, Independiente sin identidad. Había arrancado bien este semestre después de la Copa del Mundo con 2 victorias y a partir de ahí una debacle que Gustavo Quinteros, el entrenador, evidentemente no pudo encaminar, a punto tal que en este momento están llegando los dirigentes de Independiente al predio de Villa Domínico y lo más probable es que hoy lo mismo lo despidan a Gustavo Quinteros y que Independiente se quede sin entrenador. Está a punto de comenzar una reunión entonces entre la dirigencia que lo citó al entrenador, que anoche dijo que tenía fuerzas para seguir, que él siempre respeta los contratos. Le van a pedir que renuncie, lo más probable es que diga que no renuncia, por lo que confirmó anoche, y entonces renglón seguido lo van a despedir. Seguramente Independiente entonces, otro de los grandes que está pasando por un momento realmente complicado, tumultuoso. Ayer Marcone, un poco la referencia, decía somos pocos grandes y muchos piberíos que tiene que crecer, pero que no está para hacerse responsable de este momento, así que una crisis grande en ese sector de Avellaneda. ¿Y tienen reemplazo para reemplazarlo a Quinteros? No, bueno, todavía está, o sea, ni siquiera todavía lo echaron, digamos. Pero bueno, siempre hay nombres, pero todavía me parece que es poco serio dar alguno porque, bueno, porque todavía no está definida la cuestión. Como la decisión ya está tomada, por lo general, los dirigentes, si ya saben que van a echar a alguien, a lo mejor tienen en mente un nombre, pero seguramente se conocerá cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿no? Sí, es probable. Lo que pasa que digamos, un Independiente de poca, digamos, de poca ambición, de poca ilusión en este semestre, la Copa Argentina era uno de esos caminos, porque viste la Copa Argentina ganando 3 partidos más, de golpe te posiciona en una Copa Internacional, más allá de poder ganar en sí mismo esa competición. Y bueno, quedar eliminado y de esta manera, con una goleada que obviamente hiere el sentimiento más profundo de los hinchas. Bueno, vamos a ver qué acontece ahora en la reunión y después empezarán seguramente la danza de nombres, ¿no? Claro. Te cambio de tema y te llevo por un ratito nomás a mi Boquita querido. Qué golazo el de Flores que hizo contra Recoleta. Me pareció impresionante. Esto le va a dar confianza al pibe, ¿no? Pibe de 18 años, 19, no sé cuánto tiene, pero recién debutó, tiene pocos partidos y ya es un poco la manija de Boca, ¿no? ¿Vos creés que necesita confianza más? Porque la verdad, digo, en serio, es un atrevido el pibe, cómo entró sin importarle absolutamente nada y en 2-3 partidos se ganó la titularidad indiscutible y él y Aranda, más allá de Paredes, por supuesto, claro. En torno a ellos hoy gira la posibilidad de Boca. Esta es la realidad. Un Boca que en el fondo todavía sigue dando ventajas, generando situaciones para los rivales, porque digamos que Recoleta tuvo varias situaciones más allá del gol que generó en los primeros minutos, a partir de que a las espaldas de Paredes, bueno, no da tantas seguridades. Ahora de mitad de cancha para arriba, a pesar de no contar con un 9 de área, porque digo, Merentiel la verdad no está lejísimo del Merentiel que los hinchas de Boca todavía tienen en sus retinas.
y están esperando quizás por Valencia o veremos qué, pero la realidad es que estos chicos y Paredes son los que mantienen a flote a un Boca que, bueno, obviamente sigue ilusionado, que se quedó corto con el resultado, que debió haber goleado más contundentemente al equipo paraguayo, pero que, bueno, va con una diferencia de 2 goles a la revancha de la semana próxima, ¿no? En el gol de Recoleta, ¿no te pareció que el arquero se lo come, Montero? Bueno, pero cuando hay un rebote en un defensor y ya el arquero está posicionado como para un palo y tenés que ir rápidamente hacia el otro, claro. Muchas veces, viste, eso pasa. O sea, claro. Se le puede adjudicar una pequeña parte, pero me parece que más es la defensa que genera y permite ese tipo de avance, cuando la verdad era muy poca la predisposición ofensiva que tenía Recoleta. Claro. Bueno, ¿cómo sigue todo? ¿Hay fechas hoy, el fin de semana? ¿Qué pasa con River? Bueno, fútbol hay siempre en la Argentina, a cualquier día y a cualquier hora. Claro. Y en cualquier lugar, como dice la canción. Bueno, a ver, digamos, anoche Platense de local empató con Coquimbo, esto por Copa Libertadores, no pudo ganar y peor le fue a Tigre, que por Sudamericana perdió de local con Montevideo City Torque. Hoy juega Central, Rosario en Arroyito por la Libertadores, un Central con Di María que, bueno, aspira a quedarse con ese título internacional. Y mañana la rueda ya arranca otra vez con el torneo local, jugando Racing contra Banfield. Hablamos de Independiente, de mitad de Avellaneda. Bueno, Racing que también está complicado después de 2 derrotas seguidas, de la expulsión que generó para sí mismo Maravilla Martínez. Racing se está reforzando, pero bueno, mañana seguramente el estadio será un hervidero exigiendo una levantada a un equipo que, bueno, también tiene un entrenador como Voivoda, que asumió hace poquitos partidos, pero que, bueno, por ahora tampoco encuentra demasiado el rumbo, ¿no? Exacto. Bueno, y se viene el fin de semana con la Liga, ¿no? Con la Liga local. Boca juega el sábado, River también. ¿Cómo son las fechas? Boca el sábado con Platense y River, ¿no?, el domingo en el Monumental. Sí, Platense-Boca, efectivamente. Y River el domingo en el Monumental, que, bueno, veremos cómo reacciona después de la conferencia bastante inoportuna de un chico que es presidente pero que reacciona como un hincha, echándole la culpa a la AFA de las 5 derrotas que ha tenido el equipo hasta aquí, recibiendo a Argentinos Juniors, que hoy por hoy es el mejor o uno de los 2 mejores equipos que juega el fútbol en la Argentina, así que un compromiso difícil para este momento de River. Va a ser un hervidero el Monumental. ¿Vos creés que puede hablar el Monumental en el partido con Argentinos? Después de 4 derrotas, ¿no? Consecutivas. 4 derrotas en el torneo, más la final con Belgrano, más la eliminación en Copa Argentina a manos de Aldo Civi. Claro, sí, es un momento tremendo. Bueno, yo creo que, imagino que al principio será aliento hasta los 10 minutos del primer tiempo y ahí en función de cómo se vaya encaminando la cuestión, viste, el hincha es muy panqueque, el hincha se da vuelta, de golpe empieza a insultarte y llega un gol y empieza, vamos campeón. Así que, pero bueno, sí, seguramente el hincha va, por un lado, con mucha furia contenida y con la expectativa de dar vuelta a esta historia. Muy bien, Claudio, todo el panorama de los deportes, ¿eh? Y Platense que llega entonado con Boca, ¿no? Porque le ganó a Independiente y no va a ser un rival fácil, ni mucho menos, y menos ahí en Saavedra, ¿no? Sí, lo que pasa, bueno, viste, anoche empató con Coquimbo por Copa Libertadores, tiene la doble competencia también, veremos cómo llega el plantel, si Martín Palermo, o sea, Boca jugó contra Guillermo los otros días y ahora enfrenta a Palermo, 2 amigos de Riquelme, digamos. 2 amigos de Macri más que de Riquelme, ¿no? Sí. Bueno, así que veremos en este caso a ver qué acontece. Déjame decirte una línea de otra situación. Dale. Ayer terminó el Campeonato Argentino Femenino de Ajedrez. Y salió campeona Claudia Amura, a los 55 años, por 6ª vez en su vida, jugando contra todas chicas rivales de entre 14 y 22 años. Impresionante, Claudia, la mejor jugadora, no argentina, la mejor jugadora latinoamericana de toda la historia, que sigue dando batalla y sigue ganando trofeos. Excelente, muy buena noticia, Claudio. Te mando un gran abrazo, ¿eh? La seguimos.
Otro para vos, que estés bien. Hasta luego. Bueno, ya son las 10 de la mañana. Antes que despedirnos, te cuento un titulito. Santilli designó a Adriana Baravalle como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Es una mujer muy capacitada, con muchos títulos en materia de innovación, de tecnología, de inteligencia artificial. Es doctora en inteligencia artificial por la American Andrew University de Estados Unidos, y bueno, y tiene un montón de títulos más. Este es el cargo que tenía Darío Genua. Darío Genua tenía este cargo, es casi el segundo cargo de la jefatura de gabinete. Tiene a su cargo otros organismos como el ENACOM, por ejemplo, o muchos organismos vinculados a la tecnología. Así que Adriana Baravalle, nueva designación de Diego Santilli en el gobierno. Nosotros nos despedimos, ya son las 10:01, llega La Trinchera con Gustavo Tubio, con Raúl Vázquez, con Matías Urtac. Siguen con ecomedios.com, escuchando y viéndonos a través de nuestro streaming, y si no, nos pueden escuchar en AM 1220. Hasta mañana, chau. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios, AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias.